Pero Jesucristo murió. No solo murió físicamente, nosotros sabemos que existen diferentes clases de muerte. Es decir, la muerte es una naturaleza que se manifiesta de tres formas. Principalmente la muerte espiritual, que es la pérdida de la naturaleza y la comunión con Dios. La muerte física, que es la separación del alma y el cuerpo. Y la muerte eterna, que es estar eternamente en un lugar de tormento llamado Hades o llamado infierno. Nosotros estamos muy familiarizados con la muerte física. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo queda ahí, lo sepultamos, se descompone, pero eso no es el fin. Es decir, el ser sigue viviendo. Pero el alma que sale del cuerpo, si no ha asegurado su salvación por medio de la fe, como hablábamos antier, su existencia va a ser eternamente en un lugar de tormento. Esa es la muerte eterna. Han leído en la Biblia acerca de la muerte eterna, ¿verdad? Han leído en la Biblia acerca del infierno, ¿verdad? Amén. En el infierno no hay aire acondicionado. En el infierno hay un tormento permanente. El alma no es aniquilada. El alma del condenado es atormentada eternamente. Hay muchas descripciones del infierno en la Biblia y Jesús nos habló del infierno. Y al infierno van los pecadores condenados. Entonces el Señor Jesús vino al mundo y tuvo que enfrentar la muerte espiritual, abandonado por el Padre en la cruz, la muerte física, cuando su alma salió del cuerpo y el cuerpo quedó en la cruz y luego fue sepultado. Pero el alma del Señor Jesús, luego que salió de su cuerpo, tuvo que descender a los infiernos, al Hades. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 23 en adelante, nos habla de la experiencia del Señor Jesucristo en el infierno después de la muerte de la cruz. Es decir, cuando Jesucristo murió en la cruz, el alma del Señor Jesús no se fue directamente para el cielo. El cuerpo de Jesús murió, al morir fue sepultado, pero el alma del Señor no salió para el... Yo pensaba que Cristo cuando murió en la cruz, inmediatamente se fue para el cielo. Pero resulta que Él llegó al cielo, a la presencia del Padre, fue después de la resurrección. No antes de la resurrección. Ya vamos a ver el versículo. Entonces viene la pregunta: ¿dónde estuvo el alma del Señor Jesucristo desde que el momento que murió en la cruz hasta cuando resucitó al tercer día? No estaba en el cielo. ¿Sabe dónde estaba? En el infierno. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el infierno? ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Sufriendo los dolores de la muerte. Él tuvo que padecer la condenación en el infierno para que ustedes y yo no volvamos al infierno, no vayamos al infierno. Entonces, como el infierno es el castigo, es la pena que se le declaró al hombre pecador, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, es un lugar de tormento a donde van las almas de los incrédulos por causa del pecado. Nosotros estábamos directamente encaminados hacia el infierno. Pero Dios nos libró del castigo eterno. Dios nos libró del infierno. Y no fue simplemente un decreto o una resolución que dijo: suspendas el infierno para todo el mundo. No. Como Dios es justo, Él tenía que hacer esa declaración sobre una base de justicia. Y la mejor forma de podernos redimir del infierno era que nuestro sustituto, nuestro representante, pagara la deuda.
Cuando uno tiene deudas pendientes con la justicia, la única alternativa que tiene es pagarla. ¿O no? Páguela. Y luego que la pague, pues ahora sí, libre. Imagínese que usted tiene una cuenta pendiente por ahí con alguien, pero no ha podido pagar. ¿Alguien de pronto ha tenido deudas alguna vez en la vida? Ninguno. Yo sí. ¿A alguien alguna vez la deuda como que cogió ventaja? ¿Le cogió ventaja? Imagínese que usted tiene una deuda, pero no puede resolver eso. Y alguien viene y dice, no se preocupe. Adriana, ¿no hay Adrianas acá? Tampoco hay Glorias. Hay dos Glorias. Marianas, tampoco. Isabelas. ¿Cómo se llaman ustedes? Pero imagínense, está Rosa. Rosa no puede pagar. Pero alguien viene y le dice, Rosa, no se preocupe. Yo ya cancelé su deuda. Yo ya pagué. ¿Cuánto debía? No importa, ya pagué todo. ¿Qué debe hacer Rosa a partir del momento que recibe la noticia que su deuda fue pagada? Irse a buscar al acreedor y decirle, ay, por favor, siga teniendo paciencia que algún día le pagaré. ¿Eso es lógico que Rosa lo haga? ¿Qué debería hacer Rosa? Sencillamente aceptar que ya pagaron por mí, que ya no soy deudor de nadie, que mi acreedor ya no tiene nada que ver, no me puede perseguir en absoluto. Yo no voy a pagar más absolutamente nada porque alguien ya pagó la totalidad de mi deuda. Entonces, si Él ya pagó por mí, yo solamente le doy gracias, lo creo, lo recibo y me declaro completamente libre. Pero quiero decirle que el Señor Jesucristo vino al mundo para pagar nuestras deudas, para que nosotros fuésemos libres de la deuda de la condenación, del castigo eterno. Entonces Jesús descendió al infierno, uno, para sufrir por nosotros, para pagar el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el infierno? Todo el tiempo necesario para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Cuando el Señor pagó todo lo que nosotros debíamos, la muerte ya no podía retenerlo. Entonces el Señor resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la evidencia de su victoria. ¿Qué hizo Jesús antes de resucitar? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia que Él participó, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sabe qué hizo el Señor antes de resucitar? Destruir el imperio de la muerte. Derrotar al diablo. El diablo es un ser derrotado. Se lo repito, el diablo es un ser vencido, derrotado. Alguien lo derrotó hace 2000 años y quien lo derrotó fue el Señor Jesucristo. ¿Dónde lo derrotó? En su mismo infierno. El Señor aplastó la cabeza de Satanás y lo despojó como se despoja a los ejércitos vencidos. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Colosenses capítulo 2
versículo 15, mire lo que dice la palabra. Por favor, ayúdenme a leerlo. ¿Ya lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Qué dice Colosenses 2:15? Por favor. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y potestades? Los espíritus malos. Dios, Cristo, el Señor Jesucristo triunfó sobre ellos y los despojó. Le arrebató la llave de la muerte a Satanás. El Señor venció la muerte, venció las tinieblas, destruyó el imperio de la muerte. Y luego que hizo esta gran tarea, Efesios capítulo 1, versículo 19, dice que la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, versículo 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Cuando Cristo resucitó porque venció. La resurrección de Cristo es la evidencia de su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el poder de las tinieblas. Se lo repito. Jesús va a la cruz como sustituto nuestro. Carga con nuestros pecados. Por haberse hecho pecado, Él tiene que morir porque la muerte es el castigo por el pecado. Entonces Él muere espiritual, física y eternamente. Espiritualmente murió cuando fue separado del Padre. En la cruz Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Al Él haber sido hecho pecado, hubo un rompimiento de la relación de Dios. En la cruz no murió Dios, en la cruz murió un hombre llamado Jesús, representante de la humanidad, nuestro sustituto. Cuando Él muere la muerte física, su alma va al infierno, desciende al infierno para sufrir, para pagar la deuda que nosotros teníamos por causa de nuestros pecados. ¿De acuerdo? Porque Él descendió al infierno, nosotros fuimos libres del infierno. Pero Él, luego que sufrió en el infierno y pagó nuestro castigo, una vez declarado justo por el Padre, Él venció la muerte al confrontar a Satanás y confrontar la muerte. Satanás fue derrotado en el mismo infierno. Los demonios fueron sometidos porque alguien los venció, y quien los venció fue el Señor Jesucristo. Amén. Por la victoria de Cristo en el infierno sobre Satanás y la muerte, Él resucita. La muerte no pudo retenerlo, dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Suelto los dolores de la muerte, porque era imposible ser retenido por ella. Entonces Jesús resucita, victorioso. El poder de Dios operó en Él y lo resucitó. Y luego de la resurrección vino la exaltación. Primero murió, luego venció, luego resucitó y luego fue exaltado. Ya lo leíamos en Filipenses capítulo 2. ¿Cuándo Jesús regresó al cielo? Después de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 17. Cuando Él resucitó, vino María, que estaba cerca al sepulcro, y al verlo,
se lanzó hacia él para abrazarlo y el Señor le dijo: mujer, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Lo está viendo? Sí. ¿Sí? Acababa de resucitar con su cuerpo, pero dijo: debo subir a mi Padre. Debo entrar en el lugar de la presencia, en el lugar santísimo del cielo. Aleluya. Y cuando el Señor se presenta con su propia sangre ante el Padre le dio un nombre. Sobre todo nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Padre lo constituyó en el Señor del universo. Mire Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús resucitado se presenta a los discípulos y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Lo está viendo? Potestad. Ya leíamos acerca de la potestad, exousia, dunamis. Toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada. ¿Quién le dio la potestad sobre el universo a Jesús resucitado? El Padre. El Padre lo constituyó Señor. Y todas las cosas están bajo sus pies. Es decir, Jesucristo es la máxima autoridad Amén. que rige el universo. Amén. Él es el Señor. Diga: Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor. Repítalo: Jesucristo es el Señor. Jesucristo Entonces, es el cuando Señor. se habla del nombre de Jesús, se está hablando de la autoridad suprema, del señorío. Lo que el Señor dice es fe en el nombre. Pero aparte de eso, cuando el Señor Jesucristo fue glorificado, exaltado por el Padre y recibió la investidura de autoridad y de poder, Él no se quedó en el cielo sentado con todo el poder y autoridad, sino que al Señor le plació delegarnos a Amén. nosotros, la iglesia, ese poder y autoridad. Amén. Él nos delegó la autoridad. Ustedes y yo tenemos la autoridad del nombre de Jesús. En otras palabras, somos los representantes legales de Él aquí en la tierra. Lo que Dios va a hacer en este mundo y está haciendo en este mundo, lo hará es a través de personas como nosotros. Amén. Él no va a mandar a los ángeles para que vengan aquí a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los representantes de Jesús en este mundo, en esta tierra, y tenemos la investidura de autoridad y de poder para hacer las cosas que Él dice que podemos hacer. No somos cualquier clase de personas débiles, desconocidas. Somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra y somos los portadores de la autoridad suprema que rige este universo. Los discípulos oyeron esa palabra y ellos la creyeron. Simplemente creyeron en el nombre, creyeron en la autoridad y se fueron a hacer lo que el Señor les dijo que podían hacer. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo que podían hacer en su nombre? Echar fuera a los demonios Aleluya, Jesús. y sanar a los enfermos. Amén. ¿De acuerdo? Esa palabra no fue solamente para ellos, sino para todos los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted es un creyente, usted tiene la autoridad y usted tiene el poder. Amén. Y usted puede pararse aquí en esta ciudad
en el nombre de Jesucristo y tomar control de todas las cosas que necesita sujetar. Porque no hay nada que pueda resistirlo al poder del nombre de Jesús, a la autoridad del nombre de Jesús. ¿Qué debemos hacer? Creer en el nombre. ¿Qué es el nombre? La autoridad, el señorío de Cristo resucitado, del Cristo glorificado. Ya para terminar, miren el capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Hay dos hombres que van a orar aquel día al templo. Era Pedro y Juan. Pedro y Juan subían al templo a orar. Versículo 1 dice que era la hora novena, la de la oración. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Poder de autoridad. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Lo está viendo? ¿Qué creen que pasó en ese momento con ese cojo, con ese paralítico? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ocurrió? La Biblia dice que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso fue notorio en toda Jerusalén. Pregunta: ¿por qué el cojo se sanó? ¿Por qué el cojo fue sanado? ¿Por qué? ¿Fe? ¿En quién? Había el poder. ¿Fe en quién? ¿En qué tenía fe Pedro? Cristo, en Dios, Jesús. ¿En quién tenía fe Pedro? En Dios. Mire, para salir más rápido, solo leamos el versículo 16. Y ahí nos dice qué fue. Resulta que después de este milagro, los religiosos capturaron a Pedro y a Juan y los investigaron. ¿Por qué ustedes sanaron a ese hombre siendo que era un día de reposo? ¿Por qué lo sanaron? Entonces ellos, en su defensa, dicen, vamos a leerlo del versículo 14 en adelante: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, en lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, ¿en quién? Por la fe en su nombre. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Y por la fe en su nombre. Esa es la clave. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabe qué tenía Pedro? Fe en el nombre de Jesús. Pedro sabía, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Pedro sabía, yo tengo derecho a usar el nombre de Jesús. Cuando yo uso el nombre de Jesús con fe, como representante de Él, en el nombre de Jesús serán hechas las señales y los prodigios. Póngase de pie.
La conquista de Cristo fue para nosotros. Él venció para que ustedes y yo vivamos la vida victoriosa. Él nos ha delegado su nombre. Usted tiene derecho a usar el nombre de Jesús ante cualquier circunstancia. Solo cree. Crea. Crea. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Jesús dijo, usen mi nombre.